delitos, de las penas, en este libro La cuestión criminal, usted habla de una teoría general del mal. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, no tanto una teoría general del mal. Me refiero a que hay un juego histórico de fabricar enemigos. Se identifica un enemigo y bueno, hay que destruirlo y por ende se alucina una guerra. Y eso termina en un genocidio. Es una regla histórica desde Cartago hasta hoy, ¿no? Pasando por todos los genocidios que ha habido, ¿no? El de América, los americanos, los africanos, el armenio, la Shoah, Ruanda, hasta Sudán. Es la regla, fabricar un enemigo, convencer de que hay un enemigo que es distinto, que no es persona y por ende hay que destruirlo. Y esta cuestión de la que usted habla o a la que se refiere, de la cuestión criminal, nosotros aquí en México parece que nos estuviéramos acostumbrando a hablar diario de criminales, a hablar de violencia, a hablar de destrucción y, como usted bien lo dijo, de un genocidio por goteo. En México todos los días los medios de comunicación están presentando imágenes atroces, espantosas, que pareciera que ya estamos viviendo y comulgamos con eso. Sí, efectivamente. Bueno, eso es una política que también se lleva a cabo en Sudamérica, donde los países del cono sur, los del conito sur, Uruguay, nosotros, Chile, no tenemos niveles muy altos de violencia, debido a que estamos fuera de la ruta de la cocaína, no porque seamos más inteligentes que ustedes, no, sino por una situación geopolítica simplemente. Por suerte Dios nos puso ahí y bueno, no lo tenemos. Pero sí, también tenemos lo mismo, se busca el homicidio del día, si se lo encuentra, si es un homicidio tortuoso, así tiene componente sexual mejor, y si no se busca el de la semana, y si no se sigue, si se pasan horas y horas, entonces un homicidio parecen 10. Aquí no, aquí tienen violencia y directamente muestran eso. El objetivo que tiene allá es otro, es sancionar leyes penales irracionales, destruir toda la legislación penal, mover a la opinión pública hacia la vindicación. ¿Por qué? Y porque hay un proyecto mundial, que es el proyecto del capital financiero transnacional, que lo que quiere es una sociedad de 30 incorporados y 70% excluido. Bueno, ese 70% excluido hay que controlarlo de alguna manera. Donde no tenemos ese nivel de violencia se necesita un aparato represivo fuerte, con lo cual se crea una dictadura policial. Además se autonomiza la policía, con lo cual la policía se corrompe, se destruye una institución que es indispensable, porque hay países que no tienen fuerzas armadas, pero países sin policía no conozco. Bueno, se destruye de esa manera la institucionalidad. Lo que les pasa a ustedes es diferente. Aquí existe la violencia, terrible, ustedes están pagando la peor consecuencia del negocio de la cocaína, que es un negocio propio de los Estados Unidos. Están pagando las peores consecuencias con esa violencia terrible que tienen. Violencia que es genocida en serio, en serio. Las cifras que se manejan, incluso las oficiales, no me refiero ni a las estimaciones de Amnesty, las cifras oficiales son terroríficas. Bueno, pero ¿por qué se muestra eso todos los días? Por naturalizar la violencia. ¿Les explican de qué viene esa violencia? No, esa violencia está. Se muestra, se acostumbra, se naturaliza, se normaliza. ¿Qué queda en el aire de eso, de esa violencia que está? Y miren, discúlpenme, pero en el aire lo que queda es que eso se produce porque Dios es grande. Y bueno, y es porque los mexicanos somos así. Mentira. Eso es una infamia. Y eso dicen, bueno, no, la base del mexicano es violento, toda nuestra historia lo confirma. Mentira, la historia mexicana no es. Si la historia mexicana es sangrienta es porque ha sido esa violencia producto de 500 años de dominación y de colonización y de barbaridades que le han hecho. No es porque sea violento el mexicano, se ha defendido, bueno, claro, como cualquiera. Ni se verifica históricamente, ni se verifica antropológicamente, pero cuidado que detrás de eso que queda en el aire, no son tan idiotas como para decirlo expresamente, pero lo dejan entender,
detrás de eso que queda en el aire es una cuestión racista. Somos inferiores, somos violentos. Malinchistas. ¿Es un malinchismo? Claro que es un malinchismo, por supuesto. Cuidado que esto es una infamia contra México, contra el pueblo mexicano. ¿Y quién hace eso? Lo que el país vecino no tiene. Bueno, ¿y quién hace eso? Los medios masivos concentrados, la televisión concentrada que tienen ustedes. ¿Y quién nos vende eso en el sur? Los medios masivos concentrados que tenemos nosotros. No vamos a tener democracia, no vamos a tener democracia si en nuestras constituciones no incluimos una prohibición de monopolios y oligopolios de medios de comunicación social. Es inevitable. Y lo que tenemos hoy, la opinión pública de nuestros países está absolutamente desconcertada, desorientada y con realidades construidas falsamente por los monopolios y oligopolios de medios masivos de comunicación social. Fundamentalmente la televisión, que es la caja idiotizante más importante que tenemos. Siento una terrible apatía respecto de la política y respecto de los partidos políticos. Eso es grave, eso es grave. Cuando en un país se dice, bueno, son todos iguales, llegan para robar, etcétera, 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 cuidado porque eso genera una antipolítica. Y la antipolítica es un vacío en el cual puede aparecer cualquier barbaridad. Es en esos vacíos políticos cuando los partidos dejan de ser los medios institucionales de comunicación, donde cada uno elige ideológicamente lo que es más afín con su cosmovisión, etcétera. Cuando no se canaliza a través de la institución del partido político, cuidado que ahí queda un vacío y ahí puede aparecer el hombre a caballo, qué sé yo, cualquiera. El oportunista, el trepador, el demagogo, el que tiene más, o el que financia más para instalarse. Eso es como estamos hablando de una situación dramática, como lo ha dicho usted, en nuestro país. Y sin embargo, las instituciones, nuestras instituciones como policía, que deberían de ser con todo el respeto, han perdido todo ese respeto. Pero ¿cómo pueden tener respeto y cómo pueden llegar a... Disculpe que diga esto, pero quiero a México, hace 50 años que estoy acá, estudié con Quirós Cuarón, me empezó a enseñar criminología. ¿Cómo quieren ustedes que tener una policía que no sea corrupta con el problema de cocaína que tienen? Han metido el ejército, han metido las Fuerzas Armadas adentro, han perdido respetabilidad las Fuerzas Armadas, están afectando la defensa nacional, pero no se dan cuenta de eso. Han hecho un tratado de libre comercio que le va a destruir las pymes, le va a destruir la pequeña y mediana empresa, le va a dejar un México sin empleo. ¿De dónde vivimos? ¡Caramba! ¿De dónde vivimos y de dónde estamos todos nosotros? Pero no se dan cuenta que están destruyendo el país. Se dan cuenta, pero disculpe que diga esto, pero lo digo porque quiero a México, es mi segunda patria, lo siento, no, y veo que hay un proceso de destrucción de México. En el libro usted habla de un positivismo jurídico, porque está el problema, pero hay que hablar de ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Cuál es la solución? ¿Es parte de este positivismo jurídico a lo que usted se refiere en este libro? Bueno, la solución, no sé, primero es tomar conciencia de lo que está pasando. Cuando uno está dentro de un pozo, lo primero que tiene que saber es que está en el pozo. Después después se tendrá a preguntarse cómo salir. Lo que veo lo primero es eso. Es darse cuenta de que acá hay un marco, un contexto que nos afecta a todos de alguna manera, pero a ustedes más. El contexto es cocaína, no es otro, básicamente es eso. Se lo dijo Clinton acá hace 3 semanas, ¿no? Le dijo, bueno, el problema que tiene México no tiene la culpa ustedes, yo controlé más la vía marítima y la vía aérea y entonces viene por vía terrestre, y bueno, y lo están pagando ustedes y Centroamérica. Bueno, sí, pero bueno, a ver, ¿cuántos años hubiese tardado México para tener 100.000 muertos, o 120.000 si contamos los desaparecidos, por sobredosis de cocaína? Yo calculo que unos 5 siglos más o menos.
Hoy los tuvo en 5 o 6 años por concentración de plomo. Entonces no está acá matando la cocaína, está matando la prohibición y el negocio. Ahora, ¿de quién es ese negocio? En Estados Unidos se consigue cocaína donde uno quiere. Quiere decir que hay una red de distribución aceitada y que no se reprime. Entre el precio FOB, Free on Board, que llega, que sale, el precio que llega al consumidor, se quintuplica, se sextuplica. Es decir, que más del 50, el 60% de la renta de todo este tráfico queda dentro de Estados Unidos. Además le están vendiendo armas a los narcos de ustedes. Y además Estados Unidos se queda con el negocio del 100% del lavado. Que lo hace, ese monopolio del lavado lo consiguen a través de un organismo que se llama el Gafi, que abusa de su poder y nos amenaza a todos para que nosotros no lavemos ni siquiera una ropa interior. Y nos amenaza a todos controlándonos con el pretexto de que del control de la financiación del terrorismo. Y nos obliga a sancionar el nebuloso crimen de terrorismo, que después se usa para otra cosa, como en Chile, que lo están usando para criminalizar a las protestas indias de los mapuches. Bueno, eso hay que decirlo. Tomen conciencia de eso, eso es lo que le están ocultando los medios. Después veremos cómo se sale de eso. Yo tampoco creo en una legalización así abrupta, hay que ver las consecuencias económicas, etcétera. Pero no se puede seguir con esto. Y esa es la causa fundamental, la causa fundamental. Después habrá otras. Pero bueno, hay que tomar conciencia de eso. No importa si ahora la solución no está a mano. Yo sé que ir a decirle a Estados Unidos, desarme su red interna, déjese de lavar dinero, no venda más armas. Incluso aunque Obama, incluso aunque Obama lo quisiera hacer, se lo va a impedir el Tea Party adentro. Yo sé que esa dificultad, soy consciente. Bueno, pero digamos que esa es la causa, después veremos cómo se hace. No niego la dificultad política, sí, ya lo sé, sé. Bueno, pero aquí está el problema. Está esta dificultad política, bueno, está bien, pero el problema es este. Y el negocio es de ellos, sepámoslo, que lo sepa la opinión pública mexicana. Fuentes, ¿no?, de la criminología. ¿A qué se refiere con estas 3 fuentes? Voz de los medios, voz de la academia. Claro, una cosa es lo que nosotros decimos científicamente, técnicamente, el discurso académico, el discurso universitario, que no siempre lo acertamos, ¿no? Porque muchas veces la criminología se fue para el diablo, también tuvimos una criminología racista terrible. Bueno, ese es un discurso. Otro discurso completamente distinto es el de los medios de comunicación social, la criminología mediática. Eso es lo que la gente cree. Y los políticos se montan sobre la criminología mediática, sobre la creación de realidad mediática, porque es esa la que le da votos. Y si se tienen que enfrentar con la criminología mediática, no se enfrentan. Esa es la realidad, esas son las dos. Sí, está bien, no es que nosotros seamos los dueños de la verdad, no somos los dueños de la verdad. Muchas veces nos fuimos por un camino equivocado. Pero la criminología mediática es la creación de realidad que nos venden todos los días. Sin embargo, también la criminología es parte de prevención del delito, ¿no? Sí, pero estamos previniendo con todo esto que estamos haciendo, con la guerra a la criminalidad, con la guerra a la droga. Esa guerra a la droga que ha dado por resultados 120.000 muertos. De alguna manera podríamos hacer tal vez dentro de esta criminología el aplicar esos programas como precisamente de prevención, con programas de deportes, de cultura, en la que, por ejemplo, Colombia lo ha logrado de alguna manera, ¿no? No, Colombia, lo que pasa que justamente por lo que decía hace un momento, que se desvió la cosa por la vía terrestre, la cosa se alivió en Colombia. Eso no fue. Claro. Nadie trajo una varita mágica. No, que han hecho cosas interesantes, Medellín, etcétera, sí, son cosas interesantes que han hecho ellos, etcétera, no, eso es cierto. Pero bueno, lo que pasó que, bueno, era vía marítima, era vía aérea desde Colombia, ahora es vía terrestre, Centroamérica, México, y bueno, se alivió la situación de Colombia. Con todo y esto, Colombia sigue, bueno, todavía hay conversaciones de paz con la FARC
en La Habana, parece que funcionan, hay algunas dificultades, pero bueno, quizá termine con esa violencia. Colombia tenía una violencia anterior en la cual se instala esto a partir del 58, tiene una violencia ancestral. Hoy parece que más o menos puede eso más o menos resolverse debido a que se le dio esta coyuntura geopolítica, ¿no? Seguir el camino de los muertos podría ser, en este caso, en esta realidad de la que estamos hablando, el encontrar esas fosas clandestinas. Eso es un hablar de los muertos, ¿no? Hacer hablar, sí, ahí directamente han hecho desaparecer el cadáver, ya no la palabra, sino el cadáver. Bueno, está bien. Nos está diciendo él. Caramba, ese es el camino que hay que seguir, decir, bueno, ¿por qué se produce esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Según nadie se había dado cuenta, porque nadie había hecho nada, porque eso es lo que quiero entender. Bueno, pero ¿por qué estos muertos están muertos? ¿Por qué no están vivos? ¿Qué conflictividad hay detrás? Y van a encontrar que detrás está la cocaína y algún otro tóxico y alguna otra cosa por ahí. Todo eso que